Hola, gracias por estar aquí de nuevo en este tutorial. Es una bandita de una bebé. Es según el hilo que vaya a tejer, son los puntos que va a empezar. Aquí le puede poner cualquier aplicación. Esta la estoy haciendo para que combine con el vestido de un tutorial que tengo, que es vestido largo para niña de 6 meses. Aquí la tiene, espero que le guste. Aquí están todas las instrucciones, es algo muy sencillo, muy fácil que me están pidiendo y aquí está. Para hacer este tejido usé este hilo, es Omega de la línea Nevado. Son 200 gramos, tiene 88% acrílico y 12% poliéster, es estambre. El gancho que usé es la letra D, 3.25 milímetros. Este lo tengo en mi página en línea. Abajo en la descripción del video, ahí van a encontrar el enlace para la tienda y pueden encontrar diferentes colores para sus proyectos. Empiezo el tejido formando un punto elástico con la base de 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si lo necesita más ancho, según el hilo que tenga, puede aumentar cualquier cantidad de cadenas. Una cadena para empezar el punto, pasando una cadena y tomando un solo lazo de la cadena, todo el tejido se va a formar con un punto deslizado en un solo lazo de cada cadena. Este es el último. Ahí está terminada. Cada vuelta se va a empezar con una cadena. Se da vuelta. Esta es la cadena. El siguiente punto es el primer lazo. Deslizo. El siguiente lazo. Sin apretar demasiado el tejido. Este es el último. Y una cadena para dar vuelta. Y voy a contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la cadena. Doy vuelta. Esta es la cadena, queda libre y el primer punto es el primer lazo. Parece que no avanza el tejido, pero esto es muy rápido para tejerse. Este punto elástico lo puede tejer lo ancho que guste, según la medida que se vaya a tejer. Aquí está la cadena, le vuelvo a dar vuelta, aquí está. Este es el siguiente lacito, un solo lazo.
Tome en cuenta que no falten puntos ni que se aumenten puntos. Ahí está la cadena y de nuevo en el inicio es un poquito más lento, pero ya teniendo la base y las primeras vueltas, ya esto es muy rápido. Este es el último, este lacito. Es la cadena. Aquí se ve que falta un punto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10 y la cadena. Así se va a ir tejiendo para que tenga lo largo que vaya a tejer según la medida. Aquí tengo ya la medida. Hasta este espacio voy a tejer. Le doy la medida en forma completa sin estirar. En pulgadas son 12 pulgadas, 30 centímetros y medio. Y de ancho son 4 centímetros. Más o menos es 1,5 pulgadas. Voy a cortar el hilo dejando espacio suficiente en la hebra para poder unir cualquier lado. Lo voy a unir en esta forma. Aquí está unida las dos partes, los dos lados. Este es el lado revés. Para tejer los motivos que están en la parte de arriba en forma separada, voy a usar este hilo cristal nacarado. Con 2 hebras lo voy a tejer. Con las 2 hebras formo el primer lazo, 4 cadenas. En la primera cadena deslizo. Estoy usando el mismo número de gancho, 3.25 milímetros, y empiezo la primera vuelta con 3 cadenas. Al centro, 3 puntos altos. Un punto alto. Ahí está la primera vuelta. Son en total 5 puntos altos, contando la cadena. La segunda vuelta, 2 cadenas. En el siguiente punto alto, al frente, se tejen 2 puntos altos en un solo punto por la parte de arriba. Un punto alto en el siguiente, al frente se va a tejer esta vuelta.
2 puntos altos en el siguiente punto en un solo espacio. Estas dos cadenas es la orilla y son 5 puntos altos y el último por debajo de la cadena, el punto alto. Ahí está la vuelta 2. Dejo la vuelta 3 con 2 cadenas. Por la parte de atrás se va a hacer una disminución. Ahí tengo el punto sin cerrar. En el siguiente se teje el punto alto y se cierra los dos en un solo punto. Este va a ser un solo punto y en este, que es la cadena, es un punto separado. Son aquí 2 puntos para la siguiente vuelta. Un punto por la parte de atrás, un punto alto. En el siguiente se va a hacer la disminución. Es un punto sin cerrar. En el siguiente punto y se hace la disminución. Y ahí están 3 puntos sin contar la cadena para la siguiente vuelta. Por debajo de la cadena, el punto alto. Ahí está la vuelta 3. La vuelta 4, 2 cadenas. Al frente aquí tenemos un solo punto en estos 2 puntos altos sin cerrar. El siguiente punto, todos se van a cerrar en un solo punto. En el siguiente, donde se cerraron los dos en un solo punto de la vuelta anterior, ahí son 3 puntos altos, el de la orilla, y falta por debajo de la cadena el último y se cierra en un solo punto, una cadena y se corta el hilo. Ahí se ajusta y ahí está terminada. Así como se hizo esta pieza, se van a hacer la cantidad según sea la medida que vaya a tejer. Tejí 6 motivos en la misma forma que les mostré anteriormente. Los uní en el centro. Esta es la punta de cada motivo y le coloqué un botón plateado. Ahí está la bandita. Ahí está terminado totalmente con la aplicación de esta flor. Espero que le haya gustado. Si es así, suscríbase para que tenga el próximo, para que cada vez que suba un tutorial usted tenga la notificación a tiempo. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.